la información que proveen los funcionarios, ¿qué cantidad de información se va a hacer pública? Y ahí es donde se dan debates muy apasionados. El tema de la publicidad de las declaraciones es realmente uno de los debates más intensos que uno puede ver, porque obviamente entran en juego argumentos muy válidos de privacidad, seguridad, etcétera, ¿no? Entonces, siempre con este principio de la transparencia, el debate sobre cuán accesibles van a ser y cuánta información se provee es realmente fundamental. Para ir finalizando, les quería contar un poco cuáles son las tendencias que nosotros observamos en lo que es la implementación de los sistemas de declaraciones de patrimonio e intereses. Actualmente lo que vemos es una gran ola por fortalecer la implementación de los sistemas existentes, ¿no? Tratar de lograr efectividad, impacto, que realmente la ciudadanía sienta que estos sistemas tienen un propósito y sirven a un objetivo y lo están logrando, ¿no? Nosotros creemos que dentro de nuestro estudio lo que hemos visto es que en muchos países los sistemas de declaración han sido subutilizados de alguna manera, ¿no? Subestimados y subutilizados, y creemos que ahora los países están tomando conciencia de esto y están reformando para poder lograr sacarle, como decimos en Argentina, no sé si en México es igual, sacarle más el jugo a esta información. Por otro lado, el uso de la tecnología, actualmente sobre todo para que los funcionarios puedan presentar su declaración electrónicamente, achicar la brecha entre lo que dice la letra de la ley y la práctica, aumentar el intercambio de información con otras agencias nacionales, ¿no? Creo que otro de los colegas también hablaba de esto, de la dificultad para acceder a la información y poder ver si realmente lo que el funcionario declaró es cierto o no, si se corresponde con lo que existe, con la información que se corresponde en otras agencias, y sobre todo lo que es la exploración de las sinergias con otros actores anticorrupción. Nosotros vemos que las declaraciones de patrimonio, más allá de fomentar la integridad, pueden llegar a tener una utilidad enorme para el recupero de activos, para la implementación de los sistemas antilavado. Entonces creemos que hay una mina de información muy rica que puede llegar a verse a través de los sistemas de declaración de patrimonio e intereses. Mirando hacia adelante, lo que vemos como discusiones que se están dando actualmente a nivel internacional es la cooperación internacional. Muchos funcionarios tienen bienes en el extranjero, entonces cómo se puede hacer o intereses en el extranjero, empresas, etcétera. Entonces, ¿cómo podemos tener cooperación internacional para realmente poder tener más información? Mayor uso de la tecnología, no solamente para presentar las declaraciones, sino también para hacerlas públicas, para poder verificar el contenido y continuar explorando esta sinergia con otros actores anticorrupción. Entonces, lo que estamos viendo ahora es que ha habido una toma de conciencia muy grande de que las declaraciones pueden ser una herramienta mucho más útil y relevante en la labor anticorrupción. Estos son algunos de los recursos que tenemos dentro de nuestro trabajo en el mundial. Es una biblioteca legal con la legislación de estos 176 países que analizamos, y estas son algunas de nuestras publicaciones. La que está en blanco es la que está por salir ahora en 1 o 2 meses, que va a estar, por supuesto, disponible en internet en cuanto se publique. Disculpen que hablé muy rápido, pero quería poder mostrarles un poco esta foto y desde ya quedo a su disposición para cualquier pregunta. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, Iván. Te mandamos el aplauso pasando por Argentina para que veas. Gracias. Miren, yo creo que son muchas las preguntas. Si a ustedes les parece, voy a leerlas y debido a que hay otra mesa, ya está por acá Mauricio Merino, va a haber otra mesa. Si les parece, leo las preguntas y damos tiempo para que los participantes den una opinión, y vamos inevitablemente cerrando para que demos pie a la otra mesa, que entiendo que por cómo están las cosas difícilmente todo va a seguir en los tiempos programados originalmente, ¿no? Creo que da para mucho. Qué bárbaro. Qué problema el del país, ¿no? Que somos buenísimos para proponer, pero para hacer seguimiento y instrumentación, qué trabajo nos costamos, qué bárbaro. No casualmente. Bueno, a ver, algunas sí están dirigidas en lo particular, entonces yo les pido, y van allá, y a ustedes dos aquí, si no les importa, que anoten para que nadie se quede sin haber participado. Para Jacobo, el tema de la cultura en sí misma marca
mucho de lo que es todo lo que tiene que ver con la parte pública. No obstante, el Sistema Nacional Anticorrupción, bajo este planteamiento, no lo considera. ¿Podría dar alguna opinión y sobre todo el tema de la ética pública? Javier, ¿de qué manera puede contribuir la Alianza para el Gobierno Abierto, cuyos pilares son la transparencia, rendición de cuentas, a la implementación y consolidación del Sistema Nacional Anticorrupción? También para Javier, el intercambio de información es fundamental. ¿Qué hace Naciones Unidas para obtener información de los paraísos fiscales y de bancos que lavan dinero y se esconden, se escudan, rectifico, en el secreto bancario? ¿En qué momento del proyecto y cómo ha sido su participación para lograr la transparencia en el proyecto del SNA, del Sistema Nacional Anticorrupción? Para Javier también, ¿cumple el marco normativo que elaboró y aprobó el Congreso de la Unión con las expectativas y acuerdos internacionales a los que se suscribió México para la creación de un órgano autónomo independiente? Está interesante eso. Sin duda alguna, la participación ciudadana es muy valiosa en el combate y prevención de la corrupción. La inquietud es la siguiente: ¿qué medidas se plantean para prevenir que el propio comité de participación sea afectado por este flagelo? Y bueno, esta sí habría que ver a quién se la preguntamos, ¿no? Pero a ver, se recuperó el dinero de Granier, el Bester Gordillo. ¿Qué se hizo con el dinero del chino? ¿Qué se iba a dividir en 3 partes? Estaba ahí como en la bóveda de Rico MacPato ese dinero, ¿no? Moreira se llevó dinero o no, ¿por qué lo jubilaron o pensionaron? Bueno, pues ahí dejamos ese asunto, que más bien es un clamor más que una pregunta. ¿Qué tipos de coordinación hay entre los organismos internacionales y nacionales en México? Se está llevando a cabo desde la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción, se está incluyendo a los estados del país para que estas leyes bajen hacia lo que se insistió mucho, hacia la población. Más allá de las leyes del nuevo SNA, ¿cuáles son los mecanismos que permiten implementar con éxito una política eficaz de combate a la corrupción? ¿Cómo se brinda la participación del Comité Ciudadano? Este es algo interesante. ¿Cómo se brinda la participación del Comité Ciudadano para que no sucumba a las malas prácticas una vez que interactúe de la mano con las autoridades del Sistema Nacional Anticorrupción? ¿Cómo se articula el SNA en el tema de delitos de cuello blanco realizados por empresas transnacionales? La opinión del Sistema Nacional Anticorrupción bajo esta óptica, que sea más preventivo que correctivo. En relación al principio de que todo servidor público debe declarar aquellos recursos provenientes del Estado, ¿qué pasa con el personal que existe en los diversos entes de la administración pública que se encuentran sujetos a regímenes de honorarios, pero reciben recursos provenientes del Estado? ¿Se tendrá que realizar declaraciones, ya que este personal no se encuadra en el término de servidor público? Se debe sancionar al corrupto, pero también al corruptor, y con ello tipificar la alta corrupción integral de manera específica en nuestras leyes, pero finalmente se deberá sancionar el acuerdo al grado del acto de la corrupción misma. Otras dos finales. Dice, ¿por qué autoridades deben de ser participar supervisadas las políticas de integración de las empresas, y qué otras acciones puede llevar a cabo las empresas para evitar en algún acto de corrupción? Creo que todas tienen como un común denominador para la respuesta, y todo lo expuesto me parece muy bien, pero ¿cuál es la participación de la familia o los padres? Que ese es un asunto. Y yo creo que también esta idea, ¿no?, de lo que planteó el presidente Morena, de que no iba a servir de nada el sistema, ¿no?, que yo creo que es algo que ha generado también de que los propios que han hecho el sistema son los que van a acabar de funcionarios del sistema, ¿no?, que es un planteamiento que hizo el presidente Morena, y que yo me da la impresión de que he escuchado en varios lados, no solamente lo digo en función de lo que hizo de esta participación. Entonces, nos vamos con Ivana primero ahora, ¿sí?
Ivana, ¿quieres hacer algunos comentarios sobre las preguntas en general, algo que te parezca relevante para ir cerrando esta mesa? ¿Te parece que empecemos contigo, Ivana? Muchas gracias. Bueno, sé que muchas de las preguntas tenían que ver con el diseño y la implementación del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción. Por mi parte, sé que tenemos poco tiempo, así que el único comentario que quería realizar es que por nuestra parte, desde el Banco Mundial, estamos trabajando con el Gobierno Federal en la definición de estos instrumentos, especialmente en todo lo que tiene que ver con integridad y conflicto de interés. Estamos aportando toda nuestra experiencia internacional y las buenas prácticas que conocemos para poder apoyar a que el gobierno federal encuentre el mejor sistema para México, ¿no? Siempre teniendo en cuenta el contexto mexicano, la cultura mexicana y lo que puede llegar a funcionar mejor y tener más impacto en su contexto. Así que por mi parte, eso es algo. Que haya alguna otra pregunta para mí en particular, creo que eso es lo que quería además compartir con ustedes. Gracias. Sí, te escucho. Déjame preguntarte, la mirada que ustedes tienen, digamos, general del Sistema Nacional Anticorrupción, ¿qué opinión les merece en el Banco Mundial? ¿Es un sistema que responde a la demanda de México, algo que en esa materia Bueno, muchas gracias por tu pregunta. Creo que es un sistema muy interesante. Creemos que es fundamental el hecho de cómo fue el proceso de creación de este sistema, de discusión y todos los ámbitos que abarca. Y bueno, definitivamente lo que queremos es acompañar el proceso de implementación de este sistema, que realmente tiene el potencial de generar una diferencia muy grande y de marcar un nuevo ejemplo a nivel internacional sobre cómo se debe estructurar un sistema nacional anticorrupción. Creo que esto tal vez es una opinión personal, creo que tienen una propuesta muy innovadora y creo que va a ser clave la implementación de este sistema. Y bueno, por nuestra parte desde el banco, eso es justamente lo que queremos hacer, acompañar esta implementación. Gracias, Ivana. Adelante, ¿te parece, Javier? ¿Sí? Gracias. Bueno, brevemente son muchas preguntas, voy a intentar resumir algunas. Sí. Realmente sobre la pregunta de los paraísos fiscales y el papel de las Naciones Unidas, únicamente comentar que México es parte del Grupo de Acción Financiera contra el Blanqueo de Capitales, está alineado al cumplimiento de estándares internacionales en materia de intercambio de información. La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción tiene todo un capítulo sobre recuperación de activos, y entonces en esa medida se establecen los acuerdos bilaterales, sobre todo, más que multilaterales todavía, para intercambiar información que permitan detectar e identificar estos casos. En cuanto al gobierno abierto, la pregunta sobre la alianza para el gobierno abierto, bueno, creo que son iniciativas complementarias. México es parte de los cerca de 70 países que firmaron la alianza para el gobierno abierto, y hay una serie de indicadores en materia de transparencia, de rendición de cuentas, de incorporación de tecnologías de información y de manera muy notable de participación ciudadana. Creo que ahí hay un vértice de coincidencia entre los principios de la alianza y el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. Ahí habrá que vincular, y nosotros desde Naciones Unidas, que es otra de las preguntas, cómo estamos apoyando la implementación del sistema. Bueno, pues estamos estimulando precisamente ejercicios de revisión, de vigilancia, de monitoreo por parte de la sociedad civil en diferentes programas. Permíteme, si nos pueden ayudar con el GIS que se está metiendo, por favor. ¿Sale? Ya, aquel era el del problema, me parece. Okay. Listo, entonces el énfasis en la participación ciudadana creo que es uno de los más grandes desafíos. ¿Cómo se van a identificar e instrumentar explícitamente los mecanismos para
proponer, para promover, para denunciar en el marco del sistema determinadas prácticas de corrupción, para señalar e identificar también algunas políticas integrales desde el punto de vista preventivo. Entonces eso va a ser muy, muy importante. Y por último, un último comentario para enfatizar la implementación. Tú comentabas, somos buenos para diseñar leyes, pero después el seguimiento y la implementación se convierten en cuellos de botella. Bueno, ahí hay un libro clásico de Pressman y Wildavsky que habla de la implementación, y entonces ellos señalan la importancia de identificar los puntos de veto y de decisión en la cadena de implementación de políticas públicas. ¿Esto qué quiere decir? Que es importante considerar el actuar del auditor público a la hora de estar practicando sus ejercicios. Es importante considerar la capacidad que tengan los abogados a la hora de integrar los expedientes de investigación, tanto desde el punto de vista administrativo como desde el punto de vista penal. Va a ser importante también la competencia y la capacidad que tenga que generarse en los jueces, tanto administrativos como penales, para la debida implementación de esta nueva regulación. Entonces ahí hay una discusión sobre capacidades de servidores públicos, sobre mecanismos establecidos, sobre incorporación de tecnologías de información, que es un desarrollo de mediano plazo que necesariamente tendremos que ingresar, y desde luego también la adaptación de las instituciones a las nuevas normas, como decíamos hace un momento, cómo internamente tendrán que reformarse para poder adaptarse adecuadamente a las nuevas disposiciones. El proceso de selección del personal del Comité Ciudadano, etcétera, que ha generado tanta controversia de que sean los mismos que diseñan el sistema los que acaben dirigiendo el sistema, que no se convierta eso en un problema, que ha sido, como me parece, que quiero ser insistente porque yo pienso que una de las virtudes evidentes del sistema tal como fue diseñado es la vigilancia mutua entre los diferentes actores, ¿no? Estarán sentados en el comité coordinador la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de Función Pública, el Tribunal de Justicia Administrativa, el Consejo de la Judicatura y también el Comité Ciudadano. Entonces siento que hay ahí una oportunidad para establecer los controles necesarios para evitar esos riesgos que está señalando. Gracias. Bueno, primero había una pregunta sobre si México cumple con las expectativas. Todo es perfectible, pero sí creemos que definitivamente el resultado de las discusiones fue positivo, si bien quedan algunos temas pendientes. Mencionábamos la protección a denunciantes de actos de corrupción, mencionábamos este tema de las declaraciones de intereses patrimonial, pero sin embargo hay un avance importante en la coordinación y en la distribución de responsabilidades claras entre los diferentes actores que forman el Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Cómo blindar al Comité Ciudadano? Bueno, pues, valga la redundancia, con participación ciudadana. O sea, si esto no se hace seriamente, es importante que toda la sociedad señalemos. Si hay repartición de cuotas políticas, habrá que señalarlo, los medios, la sociedad civil, la academia, los think tanks, las organizaciones internacionales, todos tenemos que estar pendientes de que esto salga bien. Aquí nos jugamos el futuro. Esta reforma es de las más importantes que se ha llevado a cabo en los últimos años, entonces si los políticos no están a la altura, tendremos que señalarlo todos. Nosotros hemos estado participando en el diseño y en el planteamiento por medio de diferentes ejercicios con, por ejemplo, la Secretaría de la Función Pública. Estamos haciendo algo que llamamos un estudio de las políticas de integridad del país, que se presenta yo creo que en enero, y donde hacemos un benchmark de las prácticas mexicanas contra la experiencia internacional. Justo la semana pasada nuestro secretario general, el doctor Gurría, presentó el resultado de un estudio sobre la gobernanza del Sistema Nacional de Fiscalización. Estamos trabajando también con diferentes estados de la República, con Nuevo León, con Coahuila, con la Ciudad de México,
en generar también estos benchmarks, estas comparaciones y recomendaciones, y generando incentivos para que las reformas bajen al nivel local. Y en el tema de compras públicas también estamos trabajando en diferentes sectores. En el sector salud, por ejemplo, justo la semana pasada establecimos un convenio de trabajo con el Seguro Social, donde ya habíamos venido trabajando y donde la consolidación de las compras públicas y la integridad en las mismas ha generado ahorros importantísimos. Con Pemex, ya mencionaba que en enero también presentamos un estudio con el proyecto del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Algunas otras preguntas, bueno, se hablaba del tema de la cultura, ¿no? Como uno de los pilares, la cultura de integridad como uno de los pilares de la recomendación de la OCDE sobre la integridad pública. Al hablar de cultura de integridad nos referimos a cómo el funcionario y las instituciones tienen protocolos casi automáticos para prevenir y atender problemas, por ejemplo, de conflicto de interés. No nos referimos a la idiosincrasia de un pueblo. O sea, se ha hablado y ha habido esta discusión en los medios de si la corrupción es un tema cultural. Nosotros creemos que no, que es un tema de sistemas, de incentivos. Las mejores prácticas internacionales, por ejemplo, hay modelos donde en Canadá, por ejemplo, se parte de un modelo donde se considera que el 10% de los funcionarios son, se les llama ángeles, ¿no? Que no importa los incentivos, no importa los controles, nunca van a caer en actos de corrupción. El 10% son, se llama diablos, no importa cuánto control le tengas, siempre van a buscar la manera de incurrir o de sacar un beneficio personal, y el 80% depende de los incentivos, es decir, si hay buenos controles internos, si hay capacidades de auditoría, si hay profesionalización de los servidores públicos, bueno, pues esos 80% no van a caer en actos de corrupción, y viceversa, si no lo hay, si los controles internos son débiles, si no hay auditoría, si no hay patrones de carrera para los funcionarios públicos, la probabilidad de que esos 80% de funcionarios caigan en actos de corrupción pues es mucho mayor. Si no hay sanciones, por ejemplo, pues también. Finalmente, mencionarles también que esto es algo importante, que las organizaciones internacionales hemos estado y estamos en contacto permanente para coordinarnos y para tratar de generar el mayor valor para el gobierno mexicano en las recomendaciones y en los consejos que damos. Si bien es una consulta y una coordinación un tanto informal, pero sí hemos identificado de manera importante sinergias y oportunidades para evitar la duplicación y para sumar fuerzas en este trabajo que estamos haciendo. Entonces, yo me quedo con este paso importante que hemos dado en México, con la participación de la sociedad civil, y llamar a los diferentes actores sociales a que estemos pendientes y a que los funcionarios públicos y los políticos sepan que todos los estamos observando. Un asunto último. Yo creo que sabemos bien que el hecho de que la 3 de 3 no haya venido como vino al final generó, me atrevo a utilizar una palabra, un cierto desazón, ¿no? Siendo que la revisión particular del sistema, escuchando a senadores, a especialistas, acaba siendo al fin y al cabo un sistema suficientemente fuerte, ¿no? Pero les pregunto, ¿qué quitó al sistema el que no viniera esa propuesta de más de 600,000 ciudadanos del famoso 3 de 3? Si quieren, para cerrar, en breve que nos digan algo sobre eso. Bueno, como decía en mi intervención, me parece importante que exista la posibilidad de que los ciudadanos tengan acceso a esta información, pero me parece también muy, muy importante ver qué utilidad tienen esas declaraciones, porque si se quedan en un archivo, entonces la verdad no sirve para nada. La utilidad que debe tener es que debemos de tener un protocolo, un enfoque, un mecanismo de auditoría, de seguimiento de esas declaraciones, que puede ser, por ejemplo, en base a riesgos, ¿no? A la actividad de los funcionarios, en base a sus percepciones, en base a su exposición
a riesgos, y cruzar información de diferentes fuentes, información de inteligencia financiera, información fiscal, información bancaria, que como les digo, esto existe, no es algo que me estoy trayendo de Marte, no, esto existe en el mundo, se puede hacer, sí requiere ciertos recursos, ciertas capacidades que hay que desarrollar, pero las tecnologías para hacerlo existen. Entonces, yo creo que esa es la parte más importante sobre la que tenemos que trabajar en el tema de seguimiento de las declaraciones, y que éstas redunden, está reevaluando hasta qué punto redundan en sanciones y en identificar situaciones de enriquecimiento ilícito. Si logramos eso, pues estamos avanzando. Si no lo logramos, nos quedamos muy cortos. No, de acuerdo, creo que la 3 de 3 es un avance importantísimo, es un pilar del sistema, además de la modificación de otras leyes que se realizaron al amparo del Sistema Nacional Anticorrupción. Creo que para potenciar la utilidad de la que habla Jacobo, y también en el marco internacional que Adriana nos expuso, pues es importante pasar desde la simple disponibilidad de información, la simple disponibilidad pública, hacia mecanismos muy puntuales para poder identificar con alertas tempranas riesgos de enriquecimiento ilícito, para poder identificar también vulnerabilidades en cuanto a conflicto de interés. Entonces, esas, digamos, la potenciación de la toma de decisiones a partir de la disponibilidad de la información es la consolidación institucional que tenemos que hacer, y eso pasa por rediseño de procesos, pero también por incorporación de tecnologías de información. Ivana, muchas gracias. Gracias, Ivana, que estuviste con nosotros. ¿Sí me escuchas? Sí, muchas gracias a ustedes. Gracias, muchas gracias, Javier. Gracias, Jacobo. Muchas gracias a ustedes. Gracias, buenos días. Ok. Señoras y señores, desde luego fuerte el aplauso para quienes compusieron esta primer mesa titulada Mejores prácticas para el control y combate. Bueno, pues de esta manera se